Bienvenido a esta primera clase de la materia de programación de sitios web. Vamos a ver un poco conceptos básicos del mundo de la programación web, como así también veremos un poco lo que es el lenguaje HTML, la diferencia entre páginas estáticas y dinámicas, y por último un pequeño acercamiento a lo que es el lenguaje XML, solamente definición del mismo, ya que este lenguaje de XML lo veremos durante la cursada como un tema dentro de la unidad curricular. Entonces, como estuvimos nombrando recién, un poco los objetivos de la clase serán reconocer el concepto de página web y su implementación por medio del lenguaje HTML, interpretar la aplicación de un lenguaje de hipertexto como ser HTML, razonar sobre los diferentes tipos de páginas dinámicas y estáticas, y por último, contextualizar el uso de etiquetado a través del lenguaje XML. Entonces, como todas las aplicaciones que usamos en el día a día a través de las computadoras, los celulares, todos se basan en un sistema y las páginas web no son más que un sistema web. La web se encuentra dentro del Internet, que no es más que un servicio de los muchos que presta la red, entre los cuales podemos encontrar el correo electrónico, el IRC o chat, el FTP, la propia web y muchos otros. Entonces, la web es un sistema de hipertexto o hipermedia. El sistema con el que está construido el web se llama hipertexto y es un entramado de páginas conectada con enlaces. Es como ser carpetas dentro de otras carpetas y a su vez esas carpetas tienen archivos. Los sistemas de hipertexto se utilizan en otros contextos aparte del web, como la ayuda del Windows. Por ejemplo, cuando nosotros apretamos F1, nos aparece la ayudita del Windows y vamos navegando entre las distintas soluciones al problema que estamos teniendo. Entonces son muy fáciles de utilizar y también es muy fácil encontrar lo que buscamos rápidamente, gracias a que pulsando enlaces vamos accediendo a la información que más nos interesa. La web no solo se limita a presentar texto y enlaces, sino que también puede ofrecernos imágenes, video, sonido y todo tipo de presentaciones, llegando a ser el servicio más rico en medios que existe en Internet. Por esta razón, para referirnos al sistema que implementa el web, o sea, el hipertexto, se ha acuñado un nuevo término que es la hipermedia, haciendo referencia a que el web permite contenidos multimedia. Seguimos entonces con la definición del lenguaje HTML, que es el lenguaje sobre el que se basa la creación de un sitio web. Luego de esto veremos un pequeño ejemplo de cómo aplicarlo. Entonces, una página web la vemos en nuestro navegador o cliente web, ya sea el Chrome, el Firefox o el Internet Explorer, y parece una sola entidad, ¿no es cierto? Pero no es así. Está compuesta por multitud de diferentes ficheros, como son las imágenes, los posibles videos y lo más importante, el código fuente. El código de las páginas está escrito en un lenguaje llamado HTML, que indica básicamente dónde colocar cada texto, cada imagen, cada video y la forma que tendrán estos al ser colocados en la página, es decir, cómo van a estar ordenados dentro de la página. El HTML entonces se creó en un principio con objetivos divulgativos. No se pensó que la web llegara a ser un área de ocio con carácter multimedia, de modo que el HTML se creó sin dar respuesta a todos los posibles usos que se le iba a dar y a todos los colectivos de gente que lo utilizarían en un futuro. El lenguaje consta de etiquetas que tienen diferentes formas, como por ejemplo acá podemos ver B, P y A. Cada etiqueta significa una cosa, por ejemplo, esta B larga entre signos de menor y mayor significa que lo que estará a continuación tendrá un color de negrita. Por otro lado, la P significa que lo que está a continuación es un párrafo y la A significa que lo que está a continuación es un enlace. Casi todas las etiquetas tienen su correspondiente etiqueta de cierre, que indica que a partir de ese punto no se debe afectar la etiqueta. Por ejemplo, el símbolo de menor barra B larga símbolo de mayor se utiliza para indicar que se deje de escribir en negrita. Así que el HTML no es más que una serie de etiquetas que se utiliza para definir la forma o estilo que queremos aplicar a nuestro documento. Por ejemplo, esta oración, esto está en negrita entre las etiquetas de B y barra B, nos va a dar en nuestra página un texto en negrita.
es decir, un texto resaltado. Esto está en negrita, esto lo quedaría como salida. Ahora veremos cuáles son las partes de un documento HTML. Un documento HTML debe estar delimitado por la etiqueta HTML y barra HTML. Dentro de este documento podemos asimismo distinguir dos partes principales. El encabezado, delimitado por la palabra head, que se abre con head y se cierra con barra head, donde colocaremos etiquetas de índole informativo, por ejemplo, el título de nuestra página. Esta etiqueta es para definir el tipo de codificación, se pone siempre, pero lo importante es que dentro del encabezado nosotros ponemos, por ejemplo, nuestro título. Entonces acá vemos que abre con head y cierra con barra head, y dentro tenemos el título de, esto es un ejemplo, esto es lo que nos saldría en la parte de arriba de nuestro explorador web. Luego el cuerpo estará flanqueado por las etiquetas body y barra body, que será donde colocaremos nuestras imágenes y textos delimitados por otras etiquetas, por ejemplo, H1, H2 y H3. Entonces, la salida de este código HTML muy sencillo en nuestra página web será este que se presenta a la derecha, donde esto es un ejemplo, sería el encabezado de la página, o sea, lo que aparece en el nombre arriba de la ventana, y luego dentro del cuerpo vemos que tenemos tres párrafos distintos y que a su vez cada uno es más chico que el otro. ¿Por qué? Porque son de diferentes etiquetas, de diferentes niveles dentro de nuestra página. De esta manera nosotros podemos resaltar texto dentro del H1 y a su vez en un H3 podemos escribir el contenido de ese título. En la próxima clase arrancaremos ya con un poco de lo que es HTML mediante videotutoriales de cómo crear nuestra primera página web de manera muy sencilla, a la cual después le iremos agregando varios componentes para crear una página más dinámica. Entonces en la web podemos encontrar o construir dos tipos de páginas, las que se presentan sin movimiento y sin funcionalidades más allá de los enlaces, y por otro lado las páginas que tienen efectos especiales y en las que podemos interactuar. Las primeras páginas son las que denominamos páginas estáticas. Se construyen con el lenguaje HTML, que no permite grandes entramados para crear efectos ni funcionalidades más allá de los enlaces. Estas páginas son muy sencillas de crear, aunque ofrecen pocas ventajas tanto a los desarrolladores como a los visitantes, ya que solo se pueden presentar textos planos acompañados de imágenes y a lo sumo contenido multimedia como pueden ser videos o sonidos. El segundo tipo de páginas se denomina páginas dinámicas. Una página es dinámica cuando se incluye cualquier efecto especial o funcionalidad, y para ello es necesario utilizar otros lenguajes de programación, aparte del simple HTML. Mientras que las páginas estáticas todo el mundo se las puede imaginar y no merecen más explicaciones, las páginas dinámicas son más complejas y versátiles. Para aclarar este concepto, veremos con detalle a continuación qué son las páginas dinámicas. Como explicamos recién, una página es dinámica cuando realiza efectos especiales o implementa alguna funcionalidad o interactividad. Además, para programar una página dinámica necesitaremos otros lenguajes aparte del HTML. Sin embargo, nunca hay que olvidarse del HTML, ya que este es la base del desarrollo web. Generalmente, al escribir una página dinámica, el código de los otros lenguajes de programación se incluye embebido dentro del mismo código HTML. Una razón por la que construiremos una página dinámica es la simple vistosidad que pueden alcanzar los trabajos, ya que podemos hacer presentaciones más entretenidas de las que se consiguen utilizando únicamente HTML puro. Supongamos entonces que hemos decidido realizar una página para una televisión, donde una de las informaciones principales a proveer podría ser la programación semanal. Efectivamente, esta información suele ser dada por las televisiones con meses de antelación y podría ser muy fácilmente almacenada en una base de datos. Si trabajásemos con páginas HTML, tendríamos que construir una página independiente para cada semana en la cual
incluiríamos a mano cada uno de los programas de cada una de las cadenas. Asimismo, cada semana nos tendríamos que acordar de descolgar la página de la semana pasada y colgar la de la actual. Todo esto podría ser fácilmente resuelto mediante páginas dinámicas. En este caso, lo que haríamos sería crear un programa, solamente uno, que se encargaría de recoger de la base de datos de la programación aquellos programas que son retransmitidos en la fecha que nos interesan y de confeccionar una página donde aparecerían ordenados por cadena y por hora de retransmisión. De esta manera podemos automatizar un proceso y desentendernos de un aspecto de la página por unos meses, hasta que el canal de televisión nos provea, ¿no es cierto?, de vuelta la programación para los siguientes meses.